Activismo global. El contexto de las protestas sociales en América Latina en 2019. América Latina terminó 2019 sacudida por una ola de protestas que evidencia un descontento popular que no diferencia territorios e ideologías. Los detonantes, sin embargo, no han sido los mismos y además reflejan de manera clara otras realidades locales. Analistas indican que hay un importante elemento en común que puede ayudar a comprender mejor ese particular momento: el pobre desempeño de la economía regional durante los últimos años. Por ejemplo, Moisés Naim, exdirector de Foreign Policy, habla del shock externo tras el boom de las materias primas, mientras que un reporte del Fondo Monetario Internacional da cuenta de la desaceleración del crecimiento en América Latina y el Caribe de 1% en 2018 a 0,2% en 2019, con factores como el lento crecimiento mundial, los precios moderados de las materias primas y flujos de capital volátiles, lo que en la práctica se tradujo en una reducción del PIB per cápita de la región, con lo que los latinoamericanos estarían menos dispuestos a dejar pasar cosas que habrían tolerado en momentos de bonanza. Además, aparecen conceptos como el efecto contagio, en el que los discursos y las prácticas sociales que se observan en otras latitudes comienzan a generar un despertar social que se alimenta de las dinámicas de las redes sociales y que no responden a los discursos dominantes de los medios masivos de comunicación. En muchos casos, la fuerza promotora de estos espacios la conforman los jóvenes, cuya generación se ha dedicado o a estudiar o a trabajar, propiciando un contexto para tomarse las calles y protestar contra los gobiernos, las políticas o los aspectos sociales que consideran que fallan en sus países. A continuación se presentan 4 casos de las protestas sociales en América Latina en 2019: Venezuela, Bolivia, Chile y Colombia, cuyos gobiernos muestran tendencias políticas diferentes y un curso de la protesta social muy particular en cada caso. Venezuela. Durante años, sectores opositores han salido a las calles pidiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. 2019 inició con jornadas de manifestaciones. La del 23 de enero culminó con la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino. Las manifestaciones no se limitaron solo a los opositores. El gobierno de Maduro también convocó a marchas para defender su legitimidad, organizadas de forma simultánea a las de los opositores, que se extendieron hasta el 16 de noviembre de dicho año. Bolivia. Tras 14 años en el poder, el presidente de Bolivia, Evo Morales, renuncia al cargo el 10 de noviembre, en medio de una crisis social y política desencadenada por las alegaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Morales anunció su renuncia solo horas después de que prometió que se celebrarían nuevas elecciones y que el Consejo Electoral del país sería reemplazado, luego de un informe de la Organización de Estados Americanos. La opositora Yanine Áñez se declaró presidenta interina del gobierno de Bolivia y el Tribunal Constitucional de Bolivia avaló su presidencia. Las manifestaciones a favor y en contra del gobierno fueron violentas, con quema de urnas y enfrentamientos con la policía antidisturbios en varias ciudades. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la cifra de muertos en las protestas en todo el país era de 34 hasta el 21 de noviembre. Chile. Las protestas en este país iniciaron a mediados de octubre por cuenta del aumento en el precio de los pasajes de metro de Santiago, medida que fue retirada por el presidente Piñera días después, pero desde ese entonces se expandieron, revelando un descontento social entre los chilenos. No son 30 pesos, son 30 años. La consigna se fortaleció y la fuerza pública no pudo contener a los manifestantes. Piñera pidió perdón, anunció el aumento en las pensiones, la creación de un ingreso mínimo garantizado y de un mecanismo para estabilizar los precios de la electricidad, pero el descontento social ya no tenía reversa. Los chilenos hicieron denuncias por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado, por lo que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU envió una misión de verificación para examinar dichas denuncias, que incluyen a más de 200 afectados con lesiones oculares por parte de las Fuerzas Armadas. El 15 de noviembre, el Congreso de Chile anunció un acuerdo para redactar una nueva constitución, que reemplazará a la de la época de Pinochet de 1980, para alcanzar la paz. Colombia. Varios sectores convocaron marchas el 21 de noviembre, incluyendo sindicatos, estudiantes, indígenas, profesores y sectores políticos de oposición al gobierno de Iván Duque, para expresar la inconformidad por el aumento del desempleo
el asesinato de líderes sociales y las posibles reformas que podrían ser presentadas en materia de pensiones, trabajo y tributación. El descontento en contra del gobierno Duque quedó reflejado en las calles de varias de las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, entre otras. El director de la Policía Nacional de Colombia informó que se desarrollaron 303 actividades, entre marchas, concentraciones y bloqueos. Al menos 3 personas murieron en los disturbios que se dieron en Colombia la noche del jueves tras el paro nacional en protesta contra el gobierno Duque, informó el ministro de Defensa. Durante la jornada de protestas, 98 personas fueron detenidas, además de 8 menores. Asimismo, según cifras oficiales, 151 miembros de la fuerza pública y 122 civiles resultaron heridos. Tras una jornada de protestas pacíficas, se presentaron desmanes en Bogotá y Cali. En esta última se decretó toque de queda. Sin embargo, con un cacerolazo espontáneo en varias ciudades del país, los colombianos insistieron en su manifestación pacífica, rechazando al gobierno Duque. La protesta social en 2019 en América Latina es un caso particular. Si bien muchos la equipararon con el fenómeno de la primavera árabe, las realidades que la generaron son muy distintas, aunque tienen en común tanto el papel de la juventud como el uso de las redes sociales como herramienta para encaminar el descontento social. Los casos aquí descritos son apenas indicativos de una realidad social regional mucho más compleja, pero este breve acercamiento puede ser útil para comprender algunos fenómenos sociales vinculados con el activismo global.